bienvenidos a esta lección introductoria a la necesidad de movimiento y control de temperatura en fotobioreactores. La primera cuestión que tenemos que plantearnos es por qué es necesario mover o agitar los cultivos y controlar la temperatura en el caso de la producción de microalgas. La cuestión se explica claramente cuando analizamos la influencia que tanto la fluidodinámica como la transferencia de materia y control de temperatura ejercen en la correcta utilización de la luz por las microalgas. El objetivo es proveer al cultivo de microalgas en reactores grandes, a gran escala, de unas condiciones lo más adecuadas posibles, lo más parecidas a las condiciones óptimas determinadas en el laboratorio. ¿Por qué se tiene que suministrar energía? El suministro de energía al cultivo de microalgas se hace básicamente para reducir los gradientes de cualquier propiedad, especialmente gradientes de nutrientes. También para eliminar posibles efectos tóxicos como la acumulación de oxígeno o fenómenos limitantes como la limitación por carbono. Otra cuestión clave es garantizar el movimiento de las células entre las zonas de menor y mayor disponibilidad de luz, evitando la sedimentación y la creación de zonas muertas. El aporte de energía a los cultivos de microalgas se puede hacer de múltiples formas. A pequeña escala el burbujeo de aire es bastante eficaz, pero a gran escala es necesaria una agitación mecánica o incluso, lo más habitual, impulsión directa del cultivo mediante distintos mecanismos. Sin embargo, no se debe de aportar un exceso de energía, primero por el coste que conlleva, pero lo segundo es porque puede tener efectos negativos o adversos en el comportamiento de las microalgas. Se han descrito numerosas interacciones burbuja-célula, célula-pared, célula-aspas, etcétera, que pueden reducir el comportamiento, pueden dañar la célula y reducir su capacidad de producción. En cuanto a control de temperatura, ya se ha comentado que la temperatura es un factor determinante en el comportamiento de cualquier microorganismo, incluidas las microalgas. Mantener una temperatura óptima en el rango más estrecho posible es lo recomendable, pero a veces es necesario sacrificar parte del rendimiento y trabajar a temperaturas más bajas. Lo que se tiene que garantizar de forma casi absoluta es el sobrecalentamiento de los cultivos, porque puede provocar la muerte completa del mismo y el colapso del sistema. En el caso de la temperatura, tenemos que tener en cuenta cuál es esa temperatura óptima y buscar cepas que tengan por temperatura óptima temperaturas análogas a las que se alcanzan en la localización determinada de ubicación del reactor. Pero la segunda parte es, si hay que aportar frío o calor, cuál va a ser la fuente de esa energía o de ese frío y cuál va a ser el mecanismo o los equipos que se van a utilizar para ese control de temperatura. Centrándonos en el suministro de energía en reactores Ratheway, tenemos que explicar brevemente la configuración de un reactor Ratheway. De forma general, se considera que la geometría del reactor en cuanto al largo y ancho cumple una relación entre 10 y 20, se van a operar a relaciones de profundidad aproximadamente entre 0,2 y 0,4 metros y el diseño del paddle wheel, aunque tiene mucha flexibilidad o se han propuesto muchos diseños distintos, por lo general se considera que el paddle wheel tiene que tener un diámetro total equivalente a 4 veces la altura del cultivo, la profundidad de líquido en el reactor, situándose el eje a 2 veces esa altura. En general se recomienda también que el número de deflectores que va a tener el paddle wheel esté entre 10 y 12. Ese es el diseño general de cualquier reactor y los tamaños pueden oscilar mucho, entre reactores de 100 metros cuadrados a pequeña escala hasta los más grandes pueden estar en 5.000 metros cuadrados para este tipo de sistemas. Hay incluso sistemas con doble carrusel, pero que al incorporar más curvas suelen conllevar mayores consumos de energía. En todo caso, no se suelen construir reactores de mayores de 5.000 metros cuadrados porque este consumo de energía y la fluidodinámica en general no están bien resueltas a esa escala. La metodología convencional para calcular el consumo de energía en reactores Ratheway se basa en la ecuación de Manning. La ecuación de Manning es una ecuación muy utilizada en el campo de la hidráulica y en el diseño de reactores Ratheway en general, que inicialmente se plantea o se describe para la circulación de fluidos por canales. Bien es cierto que los reactores Ratheway básicamente son 2 canales, uno de ida y otro de vuelta, pero esta ecuación no contempla ningún otro accidente como las curvas, posibles tabiques deflectores, etc. Es por ello que esta ecuación no da unos resultados 100% realistas cuando se comparan con los valores reales determinados. En la transparencia se muestran las distintas
formas o variaciones de esta ecuación que nos permiten calcular tanto el consumo de energía como la longitud máxima del canal o la velocidad del líquido en esos canales en función de la geometría de ese reactor y sobre todo el coeficiente de fricción de Manning, que normalmente va entre 0,008 y 0,3, equivalente a un factor de fricción. En el caso de los reactores Ratheway, el correcto diseño del sistema de paletas respecto a la profundidad del líquido es crítica. Si no se diseña adecuadamente, alturas de líquido superiores a la inicialmente establecida para el diseño provocan un mayor consumo de energía en el sistema por ese inadecuado diseño. Pero también ocurre cuando se baja la altura de líquido. En ese caso, el consumo de energía por unidad de volumen también se incrementa respecto al valor óptimo determinado a la altura más adecuada. Una inadecuada mezcla en el sistema tiene además consecuencias en la disponibilidad de luz por las células. En cualquier sistema de reactor Ratheway vamos a tener siempre una zona superior más iluminada y una zona inferior que está prácticamente en oscuridad. Si la mezcla que se produce en el reactor es adecuada, las células pueden integrar toda esa luz y producir adecuadamente. Sin embargo, la situación real no es así. En la situación real, las células permanecen, gran parte de ellas, en la zona superior, recibiendo incluso luz en exceso, mientras que el resto están demasiado tiempo en oscuridad y no son capaces de producir oxígeno o realizar la fotosíntesis. Esta inadecuada mezcla en reactores Ratheway es un factor muy determinante en la baja productividad de este tipo de sistemas. Si nos fijamos en los reactores tubulares, el análisis es parecido, solo que en este caso la ecuación típica que se suele utilizar es la ecuación de Bernoulli. Es una ecuación ampliamente reportada y utilizada para cualquier sistema de tuberías o de distribución de canalizaciones. En esta ecuación aparecen distintos módulos: un módulo de diferencia de presión, un módulo de diferencia de velocidad, un módulo de diferencia de altura y un módulo de rozamiento. En los reactores tubulares, el módulo de diferencia de presión y la velocidad inicial, y el módulo de diferencia de altura son nulos, por lo que la ecuación se simplifica a solo dos términos: el módulo de energía cinética y el módulo de rozamiento. Si analizamos un poco en detalle cómo cambia el consumo de energía en el sistema, el módulo cinético, se observa cómo el aumento de energía, el consumo de energía es exponencial con la velocidad del líquido, y es el mismo cualquiera que sea el diámetro del tubo. Esto nos indica que la velocidad de circulación debe ser lo más baja posible para consumir menos energía. En el caso de la gráfica superior, el consumo de energía por rozamiento también aumenta con la velocidad de circulación, pero aumenta mucho más cuanto más pequeño es el diámetro del tubo. Eso es debido a que el coste del consumo de energía por rozamiento en tubos muy pequeños es mucho mayor que en tubos más grandes, que tienen menos superficie por unidad de volumen. Con lo cual, en este tipo de sistemas se tienen que ir hacia el diámetro más grande posible. Una vez conocidos los consumos de energía, ¿cómo suministramos esa energía a los reactores tubulares? En los reactores Ratheway, el sistema convencional son los impulsores de paletas. En los reactores tubulares se pueden utilizar dos tipos de estrategias: sistemas airlift, en los que se burbujea aire para provocar la circulación del cultivo, o sistemas con bomba centrífuga que impulsa el cultivo directamente. La utilización de bombas centrífugas permite variar y controlar la velocidad en el valor deseado. No hay apenas limitaciones a un objetivo entre 0 y 1 metro por segundo. Cuando se utilizan reactores airlift, la velocidad del líquido está limitada por la configuración del sistema y se pueden llegar a velocidades máximas de 0,4 metros por segundo. Cuando se compara el rendimiento del sistema utilizando esos dos tipos de sistemas de impulsión, los valores experimentales muestran que en modo airlift las productividades y la eficiencia fotosintética son menores cuando se utilizan bombas centrífugas. La clave en este caso está en que las bombas centrífugas utilizadas no dañen las células, provoquen velocidades de corte pequeñas, pero provoca una mayor velocidad de circulación que favorece, por un lado, la recirculación del cultivo a través de la columna y por tanto la eliminación del oxígeno, y en segundo lugar la mejor exposición de las células a la luz a lo largo del tubo. Con esto finalizamos esta pequeña introducción hacia el consumo de energía en reactores para microalgas.